Vamos a explicar lo que es el objetivo en la presentación y lo que es la definición de la econometría, la diferencia que existe entre modelo determinista y modelo estocástico. De igual manera, en esta presentación vamos a ver cuál es la metodología de la econometría, las propiedades de un modelo econométrico, los supuestos de un modelo econométrico, algunos errores de especificación, algunos rasgos de lo que son los datos económicos y finalmente vamos a terminar con lo que es la econometría de series de tiempo y algunas conclusiones generales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Sencillamente se resumen en presentar un panorama de la econometría a manera general. Ese es el objetivo. Un poco viendo lo que es la definición de la econometría. Este término de econometría tiene un origen en raíces griegas, que es oikos significa casa y metron significa medida. Un poco la importancia de la econometría trata de dar sustento empírico a lo que es la teoría económica, pero también, en nuestro caso, a lo que es la teoría financiera. Formalmente, la econometría, según Green, año 2000, está definida como el campo de la economía relacionado con la aplicación de lo que es la estadística, las matemáticas y los instrumentos de inferencia estadística, desde luego, para la medición empírica de relaciones postuladas por la teoría económica. En otras palabras, econometría es una intersección de matemáticas, es una intersección de estadística y es una intersección de teoría. Puede ser teoría económica, también puede ser teoría financiera, ¿no? Que básicamente es el punto final. Y por lo tanto, esta definición determina la metodología para la construcción de modelos econométricos. En el caso en particular en el cual vamos a desarrollar esta asignatura de volatilidad financiera, yo les mencionaba su sinónimo, econometría financiera, vamos a abordar un campo de la econometría que es el llamado o la llamada econometría de las series de tiempo. ¿Cuál es el objetivo en la econometría de la serie de tiempo? Básicamente se orienta a desarrollar modelos razonablemente simples con el objetivo de pronosticar, desarrollar modelos parsimoniosos o simples capaces de pronosticar, interpretar y evaluar hipótesis relacionadas con datos económicos, pero añadiendo a la definición de Enders también datos financieros. En general, cuando hablamos de un análisis econométrico, estamos hablando en formulación, en estimación y en evaluación de modelos. Estos son los tres componentes importantes. Una pregunta relevante también se direcciona a responder qué tipos de modelos son los que se emplea en econometría. Y hay dos tipos de modelos. El primer tipo corresponde a un modelo basado en un enfoque determinista y un segundo tipo de modelos está basado en un enfoque estocástico. ¿Cuáles son los modelos deterministas? Los modelos deterministas son aquellos que nos permite establecer una relación en condiciones de certidumbre
es decir, la relación es cierta, precisa y por lo tanto no es ambigua, entre una variable dependiente y una variable independiente. También pueden ser más variables independientes, ¿no? Por ejemplo, esta es la típica ecuación de una recta. En esta recta que tenemos nuestra variable dependiente y tenemos nuestra variable independiente, también llamada variable explicativa. El otro nombre que tiene esta variable dependiente también se conoce como variable endógena. Y en la recta tenemos parámetros. Los parámetros son coeficientes numéricos. Estos parámetros están denotados por letras griegas. Para los econometristas, el lenguaje que utilizan son las letras griegas. Ustedes es recomendable de que vayan interiorizándose con lo que es el alfabeto griego. Por ejemplo, hablamos de alfa, beta, gamma, iota, lambda, mu, epsilon, delta, todas las letras griegas, iota, etcétera, ¿me entienden, no? En este caso tenemos un parámetro alfa que dentro de una recta estaría interpretado como un coeficiente de intersección o también un intercepto. Por otra parte, tenemos un parámetro beta que matemáticamente corresponde a un parámetro dependiente. ¿Okay? Entonces, bajo un modelo determinista hablamos una relación exacta entre X y Y expresada por estos parámetros. Fundamentalmente, los modelos deterministas están presentes en las ciencias duras o están presentes, por ejemplo, en la física. Si nosotros recordamos la famosa fórmula de Albert Einstein, la fórmula de la relatividad, E igual a mc al cuadrado, eso es una ley, es un modelo determinista porque las relaciones son exactas. En economía, finanzas, en general en todo lo que son las ciencias sociales, es muy difícil de que existan relaciones exactas. Generalmente siempre hay factores aleatorios o factores adicionales que afectan al comportamiento de una variable dependiente. Es decir, es muy raro que una variable dependiente esté explicada solamente o de forma exacta por un conjunto de variables explicativas. Siempre, generalmente, hay otros factores adicionales que tienen un comportamiento aleatorio, ¿no? Y por otra parte, también es importante señalar de que nunca podemos establecer causas que son completamente definidas o exactas para un fenómeno en particular. Por ejemplo, yo les podría mencionarles qué causa el crecimiento económico, por qué unos países son ricos, por qué otros países son pobres. Pues hay un número de factores. Sin embargo, en esos factores no podríamos determinar de forma exacta los fundamentos, sino que siempre existe un elemento que es aleatorio, que es error, y por lo tanto, a diferencia del modelo determinista, tenemos el modelo estocástico. Y este modelo, y la diferencia entre esta expresión 1, modelo determinista, modelo estocástico, expresión 2, se da en el término de error. El término de error, también llamado residuo, o también llamado término de perturbación estocástica.
Entonces, esta aleatoriedad es la diferencia que existe en relación con un modelo determinista. ¿Y qué incluye este término de perturbación, o también llamado error? Incluye todas las variables o factores explicativos que no han sido considerados en el modelo econométrico. Por lo tanto, tienen un efecto sistemático sobre el comportamiento de la variable dependiente. Otros nombres que tiene la variable dependiente también se conoce como variable explicada, como variable endógena, o también se conoce como variable regresada. En términos prácticos la conocemos como la variable Y, que significa, desde luego, variable dependiente. ¿Y por qué en los modelos estocásticos incluimos este término de error? Hay un sinnúmero de factores por el cual se incluye. En primer lugar, muchas veces la teoría que abordamos, hablamos de teoría económica, teoría financiera, suelen ser incompletas. En el caso en particular de lo que son, por ejemplo, las teorías financieras, al igual que la teoría económica, muchas veces estas teorías han sido desarrolladas en economías avanzadas, en contextos diferentes. Y muchas veces estas teorías no se aplican exactamente como sugiere la teoría o como está en los libros, especialmente en economías como las nuestras, ¿no? Por lo tanto, en esta primera parte decimos de que la teoría muchas veces puede estar incompleta o inclusive en otros casos no es aplicable. En segundo elemento es de que el error también está presente porque no existen los datos apropiados para medir un concepto en particular. Por ejemplo, voy a mencionar a qué se refiere este punto. Si hablamos de una variable o hablemos de un concepto que es riqueza financiera, ¿cómo mediríamos la riqueza financiera? Natalia, ¿cómo podríamos medir la riqueza financiera? Podríamos medirlo a través de los sueldos promedios que perciben las personas. ¿Sueldos promedios? Si yo tengo un mayor sueldo que otra persona, ¿puedo decir que voy a tener mayor riqueza financiera? ¿Qué dice? Sí. No, nada, sí. ¿Qué dice Saúl? Se puede medir con el PIB de la... Disculpe, doctor. Con el La PIB. generación de activos. Por ejemplo, pensemos en las familias. ¿Cómo puedo decir que una empresa, que una familia X, que una familia tiene mayor o menor riqueza financiera que otra familia? ¿Qué necesitará para medir la riqueza? Los ingresos Pueden que ser reciben. los retornos esperados. ¿Los retornos esperados? Sí, o sea, sí, en base a los activos que tenés, ¿no? Porque El patrimonio. dos personas pueden tener la misma cantidad de, tal vez, de activos, pero el retorno o la retribución que cada uno de sus activos genera es diferente, de acuerdo al manejo que cada uno les dé. Ya, pero ahí retorno sería diferente de riqueza, ¿no? Porque generalmente la riqueza es una medida de acumulación. Eso se llama una variable de stock.
y el retorno es una variable de flujo. Obviamente pueden estar relacionadas de que las personas que tengan mayor retorno podrían tener, o las familias que tengan mayor retorno, podrían tener mayor acumulación de riqueza, pero hay una diferencia ahí. ¿Cómo más podríamos medir la riqueza? Con el PIB per cápita. ¿El ingreso per cápita? Sí. Entonces, ahí estaríamos asumiendo de que riqueza es lo mismo que ingreso. ¿No se podría igual medir a través del gasto que tienen las familias? ¿El nivel de gasto? Supongamos de que una familia no tiene ingresos y sí tiene elevados gastos porque viven endeudándose o prestándose dinero de otras personas. Viven como ricos pero no tienen ingreso. ¿Qué sucedería ahí? ¿Podríamos decir de que tienen riqueza? Ahí acotando lo que dijo Walter hace un momento, ¿no es el patrimonio la solvencia que pueda tener alguien? La solvencia, ¿sí? ¿Cómo medimos la solvencia? A la acumulación de bienes, de inmuebles, de patrimonio, activos en general. Una medida de la riqueza financiera en términos monetarios podría ser la riqueza física. Cuando hablamos de riqueza física, hablamos de casas, hablamos de propiedades, vehículos, pero también podemos hablar de riqueza financiera que sea intangible, ¿no? O que tengan, por ejemplo, empresas que tengan una marca, o que tengan algún valor intrínseco que de alguna manera se podría canalizar monetariamente. Entonces, cuando hablamos de riqueza, pueden ser activos financieros o pueden ser activos no financieros. Desde luego, sí hay una alta correlación entre lo que es la riqueza, lo que es el retorno, lo que es el ingreso y lo que es el gasto. En términos normales, sí hay una alta correlación. Esperaríamos de que las familias que tengan mayor riqueza se relacionen con que tienen mayores ingresos y que las familias o personas que tengan mayor ingreso se relacionen con que, no sé, o vienen de sus salarios o vienen del retorno de sus activos. También esperaríamos en términos promedio una alta relación entre lo que es el nivel de ingresos con el nivel de gasto, aunque no necesariamente es así. Pero esperaríamos de que estén relacionadas estas variables. Aquí un poco, digamos, la dificultad que tenemos es que muchas veces existe un concepto, riqueza financiera, solvencia. Por ejemplo, hablamos del riesgo. ¿Qué es el riesgo en las finanzas? ¿Cómo medimos el riesgo en las finanzas? Han llevado una materia, ¿no? De gestión de riesgo integral. La desviación estándar. Correcto. El riesgo en las finanzas se mide por la desviación estándar. Es una medida de variabilidad. Entonces, si nosotros hacemos una medición del riesgo, una dificultad que tenemos es que muchas veces no existen los datos apropiados para medir el concepto como tal, ¿no? Y por otra parte, este término de error también sucede porque algunas variables pueden tener efectos que son insignificantes sobre una variable dependiente. De igual manera, aunque pudiéramos incluir todas las variables, hay una aleatoriedad intrínseca que no se puede explicar. Un ejemplo.
Si yo quiero medir cuál es la relación que existe entre el rendimiento que ustedes tienen en sus materias, que han llevado ya en la maestría y en el diplomado, con la cantidad de horas de estudio que han dedicado, posiblemente pueda encontrar una relación directa en que a mayor horas de estudio, por ejemplo, en cada materia, eso se relacionaría directamente con un mayor rendimiento académico o un promedio o una calificación mayor. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes estudian más horas, van a tener una mayor calificación. Sin embargo, hay una aleatoriedad intrínseca que quizás, no sé, la formación previa, quizás los conocimientos iniciales también juegan un rol importante, ¿no? Hay algo aleatorio. Por ahí algunos tienen más habilidades para la parte numérica, otros tienen más habilidades para la parte teórica, pero esas habilidades son aleatorias, no son exactas. Entonces, un modelo econométrico, un modelo de regresión, siempre esa aleatoriedad está presente y por lo tanto no podemos hablar de relaciones 100% exactas. Ese es un punto importante también por el cual está presente el término de la aleatoriedad. Y por otra parte, también en la econometría existe un principio básico que es modelo parsimonioso. ¿Qué significa modelo parsimonioso? Básicamente significa un modelo fácil de explicar, donde tengamos una variable dependiente, que es el fenómeno que queremos estudiar, explicado por pocas variables explicativas, pocas variables independientes. Si yo quiero explicar qué determina la rentabilidad de la empresa, voy a querer explicar 4 factores o 5 factores como máximo, los 5 principales factores que explican la rentabilidad o la liquidez de la empresa. Sí, eso hace de que el modelo sea parsimonioso o fácil de explicar. Si yo me quisiera complicar y bajo la misma lógica quisiera explicar la rentabilidad de la empresa, podría mencionar 20, 30, 40 o 50 factores, sin embargo, eso sería bastante complejo, ¿no? Por lo tanto, en la búsqueda de obtener ese modelo con pocas variables explicativas, eso también hace de que el error se incremente y por lo tanto el modelo se vuelve estocástico. Bien, entonces, dada esta diferencia entre lo que son los modelos deterministas y los modelos estocásticos y la presencia del término de error, nos vamos a una siguiente pregunta, que es ¿cómo se construye un modelo econométrico? Y para hablar ya de la construcción de un modelo, tenemos que recurrir a lo que es la metodología de la econometría. Y la metodología de la econometría consta de diferentes etapas. ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa es la formulación del modelo. Y esta formulación del modelo siempre viene de la teoría. Si yo tengo 2 variables, una variable dependiente y una variable explicativa, ¿para qué recurro a la teoría? Recurro a la teoría precisamente para que me señale cuál es la variable dependiente, cuál es la variable explicativa. Si tengo 2 factores, hablemos de consumo e ingreso, y yo me pregunto, ¿quién determina quién? ¿El consumo determina el ingreso o el ingreso determina el consumo? Hay una teoría que se llama la teoría keynesiana, donde nos dice de que el consumo es la variable
dependiente y el ingreso es la variable independiente. Por lo tanto, si hay mayor ingreso, va a haber mayor consumo, pero en esta lógica de quién viene primero y quién viene después. Y por lo tanto, aquí solamente hay un sentido en esta explicación y no al revés, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Si yo hablo del riesgo y rendimiento, dos variables, ¿quién viene primero? ¿Viene el riesgo o viene el rendimiento? ¿Qué nos dice la teoría financiera? Que a mayor rendimiento también se incrementa el riesgo. A mayor rendimiento, mayor riesgo. ¿Quién viene primero y quién viene después? A mayor riesgo, Mayor riesgo, rendimiento. mayor rendimiento. Claro, entonces, si yo tengo dos variables, tengo dos datos, una variable es riesgo, otra variable es rendimiento. Mi variable explicativa, si voy a la teoría financiera, mi variable independiente va a ser el riesgo. Y mi variable dependiente va a ser el rendimiento, ¿no? Y ahí va la hipótesis de que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Y no en sentido contrario. Esta es la primera parte. La segunda parte es la determinación de la forma funcional. Usualmente el enfoque más general es las relaciones lineales que existen entre las variables. Por ejemplo, en esta relación lineal que tenemos una variable dependiente, tenemos una variable independiente, tenemos un coeficiente de intersección o un intercepto y tenemos una pendiente. De igual manera, como es un modelo estocástico, también tenemos un término de error. Los parámetros deben estar conforme lo sugiere la teoría económica o la teoría financiera. En este caso, si hablamos de la relación entre consumo y ingreso, aquí la hipótesis principal es que a mayor consumo, a mayor ingreso, existe mayor consumo. Entonces, ¿qué significa este parámetro? Este parámetro significa que tiene que ser positivo y tiene que ser entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Porque es una pendiente. ¿Qué pasaría si este coeficiente, beta, fuera menor que 0? Si fuera menor que 0, involucraría de que hubiera una relación negativa entre las variables, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa de que a mayor ingreso tendría menor consumo, lo cual económicamente no es coherente. Y por otra parte, ¿qué pasaría si este parámetro beta es mayor que 1? Como es una pendiente, significa de que si una persona, una familia, incrementa su ingreso en $1, el nivel de consumo incrementaría en más de $1, lo cual significa de que ahí habría una inconsistencia económica porque no puedo incrementar más mi consumo de lo que se incrementa mi ingreso. Entonces, estas restricciones en los parámetros también me lo da la teoría. Y este otro parámetro, según el planteamiento del problema, también debe estar acorde a la coherencia económica o a la coherencia financiera. ¿Cómo interpretamos matemáticamente un intercepto o un coeficiente de intersección? Lo interpretamos como el valor en la variable dependiente cuando la variable independiente es igual a 0. Si hablamos del consumo en términos monetarios, por ejemplo, no podemos tener un consumo promedio que sea 0 o un consumo que sea negativo. Yo no voy a consumir menos $100. Mi consumo, independientemente del ingreso, siempre va a ser positivo. Por lo tanto, es importante
cuáles son los signos a priori en los coeficientes del modelo econométrico. Ahora, también existen otras extensiones que pueden ser relaciones no lineales en las variables. Por ejemplo, si ustedes recuerdan o si han visto alguna vez en su curso de Microeconomía 1, cuando abordamos la relación entre el costo promedio y el nivel de producción, esto podría ser una función cuadrática o inclusive podrían ser funciones cúbicas. Sin embargo, un siguiente paso en esta metodología de la econometría es la determinación de la forma funcional. Insisto, generalmente asumimos relaciones lineales. Y una vez que hemos formulado el modelo, hemos determinado la forma funcional, el otro paso importante es obtener el valor numérico de cuánto es alfa y de cuánto es beta. Eso significa la estimación. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos la estimación? La hacemos a través de un método. Hay diversos métodos y criterios para estimar los parámetros del modelo. Uno de los métodos más populares es el método de mínimos cuadrados ordinarios, también llamado MCO. ¿Y en qué consiste este método? Básicamente, el método MCO consiste en determinar cuáles son los valores de los parámetros alfa y beta. En este caso los vamos a llamar A y B. De tal modo que se minimice la sumatoria de los errores o residuos elevados al cuadrado. Aquí utilizamos algo de derivadas parciales y matemáticas para poder estimar estos parámetros, y de esta manera el método de mínimos cuadrados ordinarios es un método muy popular debido a que genera estimadores, los parámetros del modelo, como los mejores estimadores lineales e insesgados. Esto se llama MELI. También existen otros métodos de estimación adicional al método de mínimos cuadrados ordinarios, como es el método de máxima verosimilitud para muestras grandes. Cuando hablamos de muestras grandes, estamos hablando muestras superiores a 200 observaciones, y el método de momentos generalizados. En econometría, por la propiedad en la distribución normal o la teoría del límite central, por lo menos para hacer un modelo econométrico necesitamos al menos 30 observaciones. Con menos de 30 observaciones no podemos construir un modelo econométrico. Y ya en las partes, en las últimas secciones de lo que es la metodología de la econometría, una vez que estimamos cuáles son los parámetros del modelo, debemos evaluar el modelo, y para ello implica de que hay un conjunto de supuestos econométricos que se deben cumplir. Si se cumplen estos supuestos econométricos, el modelo es validado y por lo tanto podemos utilizarlo para diversos fines. ¿Okay? Entonces, esta fase de inferencia y evaluación del modelo son los requerimientos y supuestos que deben cumplir. Y aquí un punto importante es que nuestro modelo debe ser coherente y debe ser consistente con la teoría, con la economía, con las finanzas. Si yo hablo de la relación riesgo y rendimiento, debo encontrar de que la relación sea directa. No puedo encontrar, por ejemplo, algo incoherente sería una relación inversa, ¿no? Una relación donde a mayor riesgo exista menor rendimiento. Eso estaría contrario a la teoría.
Y finalmente, una vez de que el modelo cumple con todos los supuestos establecidos, debemos utilizar el modelo. ¿Para qué utilizamos el modelo? Utilizamos, por ejemplo, para diversos fines, ya sea para evaluar una teoría, para hacer análisis prospectivos o análisis de escenarios, por ejemplo. Y también utilizamos el modelo para realizar pronósticos. Este es otro elemento importante, la realización de pronósticos. Como elemento importante, dentro de lo que son los modelos econométricos, o también llamado modelo de regresión. Un modelo de regresión es un análisis, este tipo de modelos. Esto es un modelo de regresión. Un modelo de regresión es un análisis de dependencia donde tenemos una variable dependiente y tenemos uno o más factores explicativos. ¿Cuáles son las propiedades de un modelo econométrico? Las principales propiedades son las siguientes. En primer lugar, debe ser un modelo parsimonioso. Un modelo parsimonioso o el principio de parsimonia significa de que una variable dependiente debe estar explicada por pocas variables independientes, pocas variables explicativas. Otro principio de un modelo econométrico es que debe ser identificable. ¿Qué significa identificable? Significa de que los parámetros del modelo o las estimaciones deben ser coherentes y consistentes con los datos. Debe haber una coherencia, ¿no? Que este es el punto de coherencia en los datos. Eso significa de que los errores del modelo deben ser aleatorios, deben tener algo que se conoce como ruido blanco. Ruido blanco significa tener una distribución normal con media cero y varianza constante. Y por otra parte, si el modelo es adecuado, los valores observados de la variable dependiente, lo que se observa, o lo que se estima debe estar muy relacionado con lo observado. Otras propiedades adicionales para un modelo econométrico es que debe cumplir con la propiedad en admisibilidad de los datos. Eso significa de que si yo voy a hacer un modelo para predecir la probabilidad de incumplimiento, por ejemplo, la probabilidad de incumplimiento en el pago de un cliente en el banco, la probabilidad se mide entre 0 y 1. No puedo tener probabilidades negativas o probabilidades que sean mayor al 100% o probabilidades mayor a 1, si es entre 0 y 1. Si hablamos de consumo, si mi variable dependiente es consumo, el consumo siempre es igual a 0 o es positivo. No puedo tener valores negativos para el consumo. Si hablamos de riqueza financiera, de igual manera la riqueza financiera es positiva, ¿no? Entonces, debe guardar esa coherencia. Debe haber una consistencia teórica y eso significa de que los valores estimados en el modelo deben guardar consistencia con los signos a priori. Es decir, debe guardar consistencia con la teoría, con el sentido común, con la teoría económica, la teoría financiera. Debe haber una consistencia con la teoría. En caso de que los resultados del modelo econométrico digan lo contrario de lo que es la teoría, lo primero que debo pensar es que mi modelo estimado está mal, hay algún error. No pensar de que lo malo es la teoría, ¿no? Sino pensar de que nosotros estamos errados. Otro elemento, otras propiedades también importantes de un modelo econométrico es la capacidad de predicción. Esto fundamentalmente en series de tiempo.
el premio Nobel en Economía Milton Friedman, premio Nobel 1976, decía que la única prueba relevante para la validez de un modelo econométrico o de una hipótesis es la comparación de sus predicciones con la experiencia. Entonces, la capacidad predictiva del modelo es muy importante y vamos a ver en este caso cómo podemos evaluar los modelos con un periodo fuera de muestra que nos va a permitir conocer qué tan bueno sería o qué tan bueno es nuestro modelo. Y por otra parte, también hay algo que se conoce como la propiedad o el principio de cobertura. Y esto significa de que el modelo debe incluir las implicaciones de posibles alteraciones. ¿Qué sucede si en mi modelo yo incorporo otras variables? Mis resultados van a seguir siendo consistentes, es decir, los resultados del modelo son independientes del método de estimación, son independientes de la muestra o son independientes de las variables. Si mis resultados no dependen de nada, cambio la muestra, meto más variables y los resultados son los mismos, eso significa de que mis resultados son robustos. Este es, en este caso, digamos, el modelo alternativo o los modelos alternativos también nos ayudan a probar cuál es la sensibilidad que tienen nuestras estimaciones. Y finalmente, es de mencionar de que un modelo econométrico debe cumplir una serie de supuestos. Estos son los que se llaman los supuestos del modelo de regresión lineal. Uno de los principales supuestos que debe cumplir todo modelo econométrico es que este término de error debe tener una distribución normal. ¿Qué significa una distribución normal? Significa de que el término de error o perturbación estocástica sigue una distribución de forma idéntica e independientemente distribuida. Es idéntica e independientemente distribuida. El error en promedio es igual a 0. Este error en promedio es igual a 0. Y la varianza del error es una constante. ¿Ok? Esto para todas las observaciones. Entonces, este es el supuesto fundamental que debe que debe incorporar el modelo econométrico. Y por lo tanto, si se cumple esto, vamos a decir de que la variable dependiente va a estar explicada por los factores explicativos o las X o las variables dependientes o las variables independientes. Perdón. Entonces, aquí nuestro objetivo es evaluar cómo las X influyen sobre Y, por lo tanto, queremos esta inferencia de los efectos de las X sobre las Y, lo hacemos a través de las pendientes o los parámetros estimados, pero para eso este término de error debe ser una variable puramente aleatoria con distribución normal. Ese es el supuesto fundamental. Bien, estimados compañeros, maestrantes, ¿qué les parece si hacemos un pequeño descanso? Con esto hemos terminado nuestra primera presentación. Ok, profe. ¿Les parece bien si hacemos un descanso? De acuerdo. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Cuánto tiempo es lo que usualmente hacen su receso en anteriores sesiones? ¿15, 20 minutos? ¿Les parece bien? Sí, está bien. Sí, de acuerdo. Bien, entonces nos vemos en 20 minutos. Sí, Está bien. profe, gracias. Gracias. Ok. Bien, vamos a tomar un cafecito y a comer una empanadita. Gracias.